En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer en esta tarde la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 3 y versículo que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Es el versículo 23. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta tarde, respetables personas, amigos que han llegado aquí en este lugar para oír la palabra de Dios, el Evangelio muy de cerca. Nosotros le damos gracias a Dios porque hoy más que nunca Dios manifiesta su amor, su misericordia, su paciencia con toda la humanidad. Y es por eso que en esta tarde usted, amigo, tiene la oportunidad de oír el Evangelio. Dice la palabra que estamos viendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quisiéramos en esta tarde explicarles, hablarles este mensaje del Evangelio. Nuestros hermanos aquí en este lugar, Dios ha despertado por medio del Espíritu Santo en ellos de solicitar esta grata reunión. Pero Dios así trabaja, amigo. Dios usa medios para que el Evangelio sea anunciado, para que el hombre se dé cuenta cómo vive delante de Dios. Aquí hallamos en las Escrituras, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quisiera hablarle un momento acerca de lo que ha hecho el pecado en la vida del ser humano. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra de Dios, lo hizo recto y perfecto. Y un día Dios quiso colocar al hombre en un lugar especial. En un huerto, amigo oyente,
donde el hombre comenzó a disfrutar la delicia de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre gozaba esa íntima comunión con Dios. Dios hablaba con el hombre también, pero que un día el enemigo, el diablo, usó una serpiente para engañar a la mujer. Dice la Escritura que un día, amigo oyente, el hombre cayó en pecado. El hombre cayó en desobediencia delante de Dios. Porque Dios le había dicho al hombre: de todo árbol que está aquí en el huerto, ustedes pueden comer de todo fruto del árbol. Pero hay un árbol en medio del huerto en la cual ustedes no podrán comer. Porque el día que ustedes van a comer de este árbol, ciertamente van a morir. Pero la serpiente le dice a la mujer: con que Dios ha dicho, si ustedes van a comer del fruto de este árbol, van a morir. Dios sabe claramente que el día cuando ustedes van a comer del fruto de este árbol, conocerán el bien y el mal. La serpiente engañó a la mujer. La mujer cayó en desobediencia y también el hombre. Y cuando cayeron la pareja en desobediencia, dice la palabra de Dios que estamos viendo: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue sacado del huerto, amigo. Salió de la presencia de Dios. Pero no es porque Dios así lo quiso, no es porque Dios es malo, no, amigo oyente. Es el pecado que el hombre cometió, hizo que el hombre fuera destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, como estamos hallando en las Escrituras. A Dios, amigo oyente, le dolió tanto en el corazón cuando el hombre cayó en pecado. Cuando el hombre desobedeció la voz de Dios, los mandamientos de Dios, dice la Escritura que el pecado hizo que el hombre fuera destituido de la gloria de Dios. Le voy a mostrar otro texto en la palabra de Dios. El libro del Génesis, vamos a leer la palabra. Génesis capítulo 6. El libro del Génesis capítulo 6 y versículo que vamos a leer es el versículo 5. Versículo 5 y también el 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga, amigo, estamos muy seguros que aquí en este lugar hay muchas personas que viven en el pecado. Hay muchas personas que caminan en este mundo, pero viven en el pecado.
Pero dice la palabra que estamos viendo, y a Dios le dolió en su corazón de ver la condición del hombre. Porque, amigo oyente, vivir en el pecado, estar en el pecado, el hombre no tiene tranquilidad, el hombre no tiene paz, el hombre vive enemistado con Dios, el hombre está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Yo no sé cuántas personas en esta tarde están oyendo el mensaje de Dios. Pero esta tarde, amigo oyente, hay una palabra para el corazón de usted. Hay una palabra que Dios quiere darle a su vida. Usted que ha venido viviendo en el pecado, que ha llorado en el pecado, que usted, amigo oyente, ha sido víctima del pecado. Dios tiene una palabra especial para su corazón en esta tarde. Leamos las Escrituras. Nuevamente la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a leer la Escritura. Romanos, vamos a leer capítulo 6 y versículo es el 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Oiga, amigo oyente. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso le decía, amigo, cuando el hombre cayó en pecado, cayó en desobediencia, fue destituido de la gloria de Dios. El hombre, amigo oyente, murió espiritualmente en sus delitos y pecados. ¿Cuántos hombres, cuántas personas que oyen la palabra de Dios en esta tarde? Amigo oyente, usted que vive en el pecado está enemistado con Dios. ¿Cuántas personas en esta tarde oyen el Evangelio? Dice la palabra que estamos viendo, porque la paga del pecado es muerte. Muchas personas viven en el pecado. Físicamente, amigo, usted que vive en el pecado, que camina en el pecado, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oiga, amigo, yo no sé cómo lo oye esta palabra que estamos hallando en las Escrituras, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta tarde, amigo, gracias a Dios, porque a pesar de que el hombre falló delante de Dios, a pesar de que la humanidad fracasó delante de Dios, dice la Escritura que ahora viene Dios y le da un regalo precioso al ser humano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo oyente, a pesar cómo vive el hombre, a pesar cómo vive la humanidad delante de Dios, sin embargo Dios quiso amar al hombre, quiso amar a la humanidad. Y en muestra de su amor le voy a mostrar este texto en la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Juan. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3
Y versículo que vamos a leer es el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, amigo oyente, cuando vio el hombre caído en el pecado, en desobediencia, Dios no se quedó con las manos cruzadas, no. Dios se provee de un medio de salvación, pero ¿cómo lo hizo, amigo? Dice la palabra que Dios un día envió a su santo Hijo a este mundo. Lo envió, amigo, porque amó al mundo, quiso amar a la humanidad y no le importó. El apóstol Pablo dijo a los romanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió por todos nosotros. Un día el Señor, amigo oyente, dejó su lugar en los cielos, dejó su lugar de eterna gloria. Dice la Escritura, a pesar de que Cristo era la delicia del Padre, la delicia de Dios, la alegría del corazón de Dios, pero que un día tuvo que dejar su lugar y venir a este mundo. Vino aquí a la tierra, amigo. Dice la palabra de Dios que vino a nacer como todo ser humano. Pero la Escritura nos muestra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra que Cristo vino al mundo, creció en gracia, nació como todo ser humano, le decía, pero fue creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Llegó a la edad de 30 años. Cristo fue bautizado en el río del Jordán y comenzó su ministerio. Comenzó a manifestar su gloria, como un día dijo Juan por medio de las Escrituras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, amigo, un día comenzó a hablar el Evangelio, a predicar el Evangelio del reino, acompañado de milagros, prodigios. Pero ¿sabe qué hizo la gente? La gente, cuando vio todas estas cosas, comenzaron a juntarse contra el Hijo de Dios. La Escritura dice que entraron en consejo para prender a Jesús y llevarlo ante las autoridades. Un día Cristo, amigo, señora, señorita, vecinos que oyen el Evangelio en esta tarde, un día Cristo fue prendido como un malhechor, fue atado sus manos y fue llevado ante las autoridades. Dice la Escritura que fue juzgado por Poncio Pilato, pero la palabra nos enseña que Poncio Pilato, después de haberle interrogado, lo saca a voluntad del pueblo y le dice: ustedes me han traído a este hombre que perturba la nación. Pero habiéndole interrogado, no hallo delito en él. Sin embargo, el pueblo pedía que sea crucificado. Pero esto no venía realmente de parte de los habitantes de aquel lugar, venía de parte de Dios, amigo, que Cristo iba a ser despreciado, desechado entre los hombres. Dice la palabra de Dios que un día
el Señor Jesús fue sentenciado a la muerte. Un día, amigo oyente, Cristo, el Señor Jesús fue azotado, fue herido, fue golpeado, su rostro santo, su rostro bendito. Aquellos hombres le dieron de puñetazos, de bofetadas. Después de que lo habían golpeado, lo habían herido, dice la palabra que lo llevaron para aquel lugar del Gólgota, donde Cristo, amigo, tuvo que llevar una cruz pesada en sus hombros y encaminarse hasta aquel lugar del sacrificio. La palabra de Dios dice que cuando Cristo llegó en aquel lugar, se acuesta voluntariamente sobre aquella cruz, donde los hombres le clavaron sus manos, donde los hombres le clavaron sus pies y lo levantaron en alto, en medio de dos hombres malhechores. Dice la palabra de Dios, amigo oyente, que Cristo fue levantado a las 9 de la mañana. El Señor Jesús fue crucificado. A las 12 del mediodía, amigo, se hizo densas tinieblas sobre toda la tierra. Dice la palabra de Dios que Cristo en esa densa oscuridad clamaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta para el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué, amigo oyente? Dios el Padre había desamparado a su Hijo por amparar a este mundo miserable, por ampararle a usted, amigo, a usted, señora, que oye el Evangelio en esta tarde. Dice la palabra de Dios que cerca de las 3 de la tarde Cristo murió en la cruz y un soldado le abrió el costado con una lanza, donde al instante salió sangre y agua. Amigo oyente, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por toda la humanidad. En una ocasión, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo el varón de Dios que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. En esta tarde, amigo, el pecado de usted, señora, Cristo un día lo llevó en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Pero dice la Escritura que estamos viendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Cristo hizo la obra, amigo. Murió en la cruz, fue bajado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. La obra ya está hecha. Pero dice la Escritura: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta tarde, amigo oyente, amigo que está aquí con nosotros, señora, señorita, como también a la distancia, ¿usted ya creyó en el Señor o todavía no lo ha hecho? ¿Ya aceptó a Cristo un día? ¿Ya tuvo un encuentro con el Señor? ¿Ya se entregó usted al Señor? ¿Se acuerda ese día, ese momento? Nosotros nos acordamos ese momento cuando llegamos rendido a los pies de Cristo. Yo me acuerdo, amigo, le dije al Señor: perdona mis pecados, hoy te recibo, hoy te acepto, Señor. ¿Cuándo lo hizo usted?
si hasta en esta tarde no lo ha hecho? Esta tarde es su oportunidad. Alguna persona, algún hombre que está aquí con nosotros, que se decide en esta tarde aceptar a Cristo, aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador personal de su alma. Lo invitamos, amigo, lo invitamos para que crea en el Señor. Vecinos que oyen el Evangelio, no importa, tal vez no está aquí con nosotros, si la palabra le está haciendo conciencia, desde ahí donde se encuentra, ahí puede clamar a Dios por misericordia. Usted que vive en el pecado, usted que no tiene paz, usted que no tiene tranquilidad, tal vez muchas veces ha deseado dejar esa vida que lleva, pero esta tarde es su oportunidad. Venga a Jesucristo, cree en Él, recíbelo, amigo, recíbelo en su corazón. Gracias a Dios cuando el hombre cree en el Señor, cuando la mujer recibe a Cristo en su corazón, para el hombre, amigo oyente, será una dicha, una tranquilidad. El hombre comenzará a vivir una paz, la cual el mundo no le puede dar al hombre. Pero en esta tarde, amigo, desea aceptar a Cristo. Lo invitamos en el nombre del Señor. Ya no siga viviendo en el pecado. Esta tarde, mejor entréguese al Señor. Recibe a Cristo en su corazón, amigo. Si lo hace, bendito sea el Señor. Cuando el hombre se decide, cuando el hombre cree. Pero esta tarde lo invitamos en el nombre de Jesús. Quisiera mostrarle un último texto en la palabra de Dios. Vamos a leer el libro del profeta Isaías. Vamos a leer la palabra. Isaías capítulo 1 y versículo que vamos a leer es el 18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta tarde, amigo, el apóstol Pablo dijo a los romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios, amigo oyente, lo llama, lo invita para que usted venga a Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo oyente, en esta tarde, ¿quién será la persona que en esta tarde le diga al Señor: Señor, hoy me entrego a ti. Señor, hoy te recibo. Señor, aquí estoy con todos mis pecados. Qué bendición tan grande cuando el hombre se decide aceptar al Señor. Pero muchas veces el hombre endurece su corazón, amigo. Ojalá que no sea usted una de estas personas, porque qué triste y lamentable es cuando el hombre no recibe a Cristo, cuando el hombre desprecia el llamado de Dios. Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Esta tarde, amigo, desea aceptar el regalo de Dios, desea recibir a Cristo en su corazón.
Dice la palabra: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antes de terminar, quisiéramos invitar por este lado a nuestras hermanas, alguna mujer que quiere aceptar a Cristo aquí con los varones, algún hombre que quiere arreglar cuentas con el Señor, lo invitamos allá a la distancia. Vecinos que oye el Evangelio, amigo que usted oye la palabra de Dios esta tarde, desea aceptar a Cristo, hágalo. No lo deje para mañana, porque lamentablemente muchos hombres, muchas personas dijeron: mañana lo voy a hacer. Ese día nunca llegó, amigo, pero esta tarde si lo hace, si cree en el Señor Jesús, si se rinde a Él, en el momento cuando lo hace, jamás y nunca se le vaya a olvidar que solamente la sangre del Señor Jesucristo le limpia.